Estamos en el libro de Juan y ya estamos en el capítulo 11. Entonces, antes de empezar, vamos a pedirle ayuda a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Ahora estaba leyendo que tu palabra es suficiente, que tu palabra es clara, tenemos una necesidad por tu palabra y que tu palabra es inherente, que no contiene ningún error, Señor. Y es útil para enseñar, para reprender, para instruir en toda justicia, para capacitar al siervo de Dios para toda buena obra. Y te pedimos que hoy nos capacites a todos los que estamos aquí para honrarte y para toda buena obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Charla de hoy se llama Lázaro. Y antes de iniciar, quiero darles un poquito de contexto dónde estamos en la vida de Jesús. Es muy importante porque estamos en las últimas semanas de la vida de Jesús. Es interesante porque estamos en el capítulo 11. Si ustedes recuerdan, el capítulo de Juan tiene 21 capítulos, o sea, uno diría falta más de la mitad o la mitad, pero ya empezamos la cuenta regresiva para la gran obra de Jesucristo. Y para esto les remito a Juan 10:30, en el cual es el capítulo que estuvimos la vez pasada. Dice así: esto fue lo que Jesús dijo literalmente: el Padre y yo somos uno. Jesús literalmente ya les está hablando a los judíos y les está hablando a las personas que están frente a él de que él y el Padre son uno. O sea, yo soy Dios. Su revelación es completa, su revelación es total. Y dice la Biblia que estos hombres empezaron a tirarles piedras a Jesús. El otro día estaba cuidando a mi hija y estaba jugando con unas piedras, pero estos judíos no estaban jugando con piedras. En aquel tiempo sabemos que cuando alguien agarraba piedras para tirarle a alguien era para quitarle la vida. Y no eran piedras de este tamaño, eran piedras del tamaño de ese bafle para quitarle la vida lo más rápido posible. Entonces ya querían matar a Jesús. ¿Por qué? Porque ya Jesús estaba diciendo abiertamente, no solo estaba haciendo milagros, no solo estaba predicando de una manera abierta, sino que estaba diciendo: yo y el Padre somos uno. Y quiero que nos adelantemos un poco en lo que vamos a ver el día de hoy en Juan 11, 45 al 47, para que vean lo que pasa después de que Jesús hace el milagro que vamos a ver hoy, que es el milagro de resucitar a Lázaro. 45 al 47 y después el 53. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y la hermana Lázaro y que habían presenciado lo hecho por Jesús, resucitar a Lázaro, creyeron en él. Buenísimo. Pero ya los grupos se parten totalmente. Unos creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo. Y el verso 53 nos dice: así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Lo que vamos a estudiar hoy es tan importante que es lo que decide que la cúpula religiosa decida quitarle la vida a Jesús y crucificarlo. Entonces imagínense lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ir poco a poco y empezamos con Juan 11 del 1 al 3. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, no de ahí por Sabanilla, sino de Betania original, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Pónganle atención, pongámosle atención todos a Betania. Es un pueblo muy importante porque es un pueblo que queda muy cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y se convierte. Jesús tuvo como, podríamos decir que tuvo como dos centros de operaciones. Uno en Capernaum, que era donde vivía él con Pedro, y otro en Betania, que eran donde estaban sus mejores amigos María, Marta y Lázaro. Entonces, Lázaro está enfermo. Aquí hay un tema, simplemente por orden quiero explicárselos, a ver si lo hago bien.
En el versículo 2, Juan explica que estaba María la que secó los pies del Señor con los cabellos. Ustedes han escuchado esa historia. Hubo una persona que agarró, María, que agarró una botella de nardo puro, un perfume carísimo, se lo tiró en los pies de Jesús y se los pasó con sus cabellos. Es una obra de humildad y de servicio increíble. Lo interesante es que cuando ustedes avancen, porque espero que estén leyendo Juan conmigo, en el capítulo 12, que es el que sigue, ahí es donde encontramos el evento. Entonces uno dice, ¿por qué lo menciona aquí, pero después lo menciona en el 12? La razón es la siguiente. Recuerden que Juan fue el evangelio escrito de último. Y entonces en la mente de Juan, esta obra es tan increíble que ya todo el mundo la sabía. Entonces él las daba por un hecho que todo el mundo sabía la historia. Entonces él solo la menciona de esa manera. María era la misma que ungió con perfume al Señor. Pero después no lo va a explicar. Pero qué increíble, ¿verdad? Y yo creo que obviamente todo el mundo tenía que saber esta historia. Imagínense lo que era desperdiciar supuestamente, pero era más bien invertir todo su dinero en Jesús. Y esto me hizo pensar en algo. Ayer hice una broma porque los sábados está más lleno como de personas de menor edad aquí. Es como lo más juvenil del fin de semana. Entonces les eché un piropo y todos se creyeron lo máximo, ¿verdad? Que eran más jóvenes que ustedes. Pero ustedes se ven mucho mejor que ellos, se los tengo que decir. Y entonces, muchas veces, por alguna razón, y creo que no empieza desde que uno ya es viejo, por alguna razón el mundo en que vivimos nos enseña a decir, voy a darle a Jesús lo mejor después de. Cuando saque mi maestría voy a darle a Jesús. Cuando me pensione voy a poder dedicarme a Jesús. Cuando haga esto y los chiquillos tengan 8 en vez de 4, voy a poder darle esto a Jesús. Esto no es el ejemplo de María. María solo tenía ese perfume, solo tenía ese dinero y solo tenía a Jesús en ese momento, y ella dijo, ese es el momento de servirle a Jesús y darle lo mejor de mi vida. Y yo creo firmemente en esto, en que todos nosotros estamos hoy o mañana para darle a los mejores años de nuestras vidas a Jesús. Pensionarse o que los hijos crezcan o que tengamos más plata o ninguna de esas cosas amerita no darle nuestros mejores días, nuestros mejores recursos, nuestras mejores energías al Señor. Y algo que me gusta en la Biblia, en esta primera parte que vimos, es el grito de necesidad hacia Jesús, ¿verdad? En los evangelios vemos estos gritos a cada rato. Está el ciego en Jericó que dice, hijo de David, ten compasión de mí. Está el centurión que va donde Jesús y le grita para que sane su criado. Y me encanta Pedro, ¿verdad? Y se está hundiendo, camina, pero se hunde y grita, Señor, sálvame. Esos gritos de necesidad de Jesús son muy reales y muy importantes. Y aquí dice que estas dos hermanas estaban gritando de necesidad porque su hermano estaba enfermo. Y en el versículo 3 dice que le mandaron a decir, Señor, tu amigo querido está enfermo. Mi pregunta para mí y para ustedes es si nosotros hacemos lo mismo cuando tenemos una necesidad. Lo inmediato es llamar a Jesús o ir donde Jesús. Se enfermó Lázaro, llame a Jesús. Tengo un problema familiar con mi esposa, llamo a Jesús, voy donde Jesús. Tengo un problema en la empresa, voy donde Jesús. Tengo un problema con mi hijo, voy donde Jesús. No sé si es mi primera reacción. Y la Biblia, pocos versículos me gustan tanto como Juan 15, 5, donde dice, separados de mí ustedes no pueden hacer nada. A veces yo he dado poquitas consejerías prematrimoniales, porque no llevo mucho de casado tampoco, pero me he dado cuenta que nadie hace caso.
Entonces después llegan donde uno y le cuentan las cosas que uno les dijo que no hicieran, lo hacen. Todo el mundo se pelea y sigue peleado. Y se queda horas y días peleado. Cuando nosotros lo que le dijimos es, apenas tenga una necesidad, apenas pase algo, vaya donde Jesús, arregle las cosas con Jesús y después arregla las cosas en su casa. Nosotros tenemos una necesidad de ir de inmediato donde Jesús, sea pequeña o sea grande la necesidad, porque ahí no es un engaño, ¿verdad? No es cuando algo es muy grande, no, es en cualquier momento. Sé que por la situación financiera del país hay personas que están rediseñando contratos o hablando con el que les alquila la bodega para que se las alquila más barato. Entonces yo pienso, si antes de ir a hacer ese negocio con el que me alquila la bodega, fui donde Jesús para que me ayudara, me diera paz y estuviera con esa persona y me ayudara a comunicarme, ¿verdad? Me gusta aquí como lo puse en negrita, vaya donde Jesús hasta que esté listo. Hasta que esté listo para hablar, hasta que esté listo para negociar, hasta que esté listo para ir a trabajar, hasta que esté listo para ir a servir. Pero si tiene algo, vaya donde Jesús, porque Él cuida de nosotros. Dice primera Pedro, traigan a mí toda ansiedad porque yo cuido de ustedes. El versículo que les compartí la semana pasada muy rápido, de Hebreos 13:5, lo he estado compartiendo con todo el mundo que me encontré la semana pasada porque me llegó mucho, que dice Hebreos 13:5, manténganse libres del amor al dinero, conténtense con lo que tienen, porque yo el Señor les he dicho, no te abandonaré, jamás, así dice, jamás te abandonaré, yo estaré contigo, ¿eh? Entonces lo que tenemos que darnos cuenta es que el Señor está con nosotros, pero si nosotros acudimos a Él. Eso le dice Jesús a las ovejas. Y algo que es muy llamativo y muy lindo es que las mujeres le dicen a Jesús, Señor, tu querido amigo. Más adelante en el libro de Juan nos vamos a dar cuenta que Jesús le dice a los discípulos y nos dice a nosotros, yo a ustedes ya no los llamo siervos, sino los llamo mis amigos porque les he dicho todo lo que el Padre me ha dicho y les he revelado todo mi plan. Nosotros somos amigos de Jesús. Queridos amigos, si fuimos adoptados en su familia, somos coherederos con Cristo y también sus amigos. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto ir donde nuestro amigo? María y Marta lo tenían clarísimo y es lo primero que hacen. Empezamos en el 4 al 6 y dice, cuando Jesús oyó esto, que Lázaro estaba enfermo, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Parecido a Juan 9, ¿verdad? Con el ciego. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Que hay varios puntos, entonces lo ordené un poquito más para contárselos. Dice que los mejores amigos le dijeron, Lázaro está enfermo, y Jesús dijo, ok, pura vida, me quedo 2 días más. Interesante, ¿verdad? Porque todo el mundo diría, y nosotros pensábamos que Jesús amaba a Lázaro. Si Lázaro está enfermo, ¿por qué Jesús no contesta la oración, la petición rápidamente? Se parece a nuestras vidas, ¿verdad? Si Jesús me ama, ¿por qué no contesta mi petición rápidamente? Si se lo estoy diciendo, si estoy pasando por un momento difícil y Jesús ve mi momento difícil, ¿por qué no me contesta más rápidamente? Que es que no me aman, Jesús. ¿Verdad? Y recordemos el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es cronológico, sino que es el kairos, el momento perfecto. Muchas veces el error que cometemos es que equiparamos la contestación de Dios de mis oraciones con su amor por nosotros. No hay nada más inmaduro que eso. Yo soy papá, yo amo a mi hija y muchas de sus peticiones no se las puedo dar.
Y no significa que no la amo, más bien que la amo. Pero nosotros, niños inmaduros, le pedimos a Dios y Él no contesta. Y nosotros decimos, es que no me quiere, se olvidó de mí, nada que ver conmigo. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, ¿verdad? Él tiene un tiempo perfecto. Si Dios se tarda, que no se tarda, nunca eso significa que te ame menos. El otro día, a ver, no sé si explicarles todo, no. Mi esposa tenía un carro y Manny, un Manny que venía aquí a la viña, casado con Ashley, se fue para Estados Unidos y nos vendió el carro de él, que era bonito, y entonces teníamos que vender el carro de Luciana, no mentira, de Luciana. Y yo tenía pereza, ¿verdad?, de la venta de ese carro, porque, no sé, sentía que no se iba a vender nada rápido. Una amiga de nosotros había vendido un carro más o menos parecido, le había durado 9 meses en venderlo, no sé qué. Y estábamos adquiriendo el nuevo carro y con plata prestada, no sé qué. Entonces, a los 3 días de de adquirir el carro nuevo, vengo aquí a la viña, a la cocina, y me encuentro a Nico, un colombiano que viene aquí, muy joven, digamos, que uno diría que no tiene ni para unas galletas. Lo empiezo yo a vacilar. Y le hago yo, mae, Nico, y como que escucho que Nico está interesado en unos carros, y le hago yo a Nico, pero vacilando, lo más vacilando del mundo, jamás me imaginé que era para él. Y le hago yo, mae, Nico, yo tengo un Tucson gris que es para usted perfecto. Y yo se lo dejo, inclusive por hablar paja le dije un monto que no era, debía de haber sido más alto. Y le dije cualquier monto y no es vara. Al día siguiente Nico me estaba llamando que me compraba el carro. Y uno, bravo, no sé si es tan personal para ustedes como es para mí, pero yo pensaba que Dios me iba a ayudar con la venta de ese carro en 6 meses. Pero resulta que Dios quería otorgarme eso en 3 días. Y así es el Señor. Hay días que el Señor nos lo da en 3 días y hay días que el Señor nunca nos lo da o nos lo da en 6 años. Pero es porque eso es lo que necesitamos. Las sillas en que ustedes están sentados, las mandamos a pedir a China y hubo un momento en pedirlas que el encargado de ese proyecto era Varo y uno le decía, Varo, ¿dónde están las chinas? Las sillas. Y él le decía a uno, no tengo ni la menor idea. Dicen que ya salieron de China, pero que pueden durar 15 días o pueden durar 4 meses. Así era. Hasta que un día nos llamaron y nos dijeron, aquí están las sillas. Ah, ok. Todas las estábamos esperando, todos estábamos listas, pero no sabíamos cuándo iban a llegar. Porque estaba como muy lejano de nuestras circunstancias. Estaban montados en un barco. Pero Dios las iba a traer el día que Él quisiera. Entonces yo no sé lo que usted está pidiendo, no sé lo que usted tiene en su corazón, no sé cómo usted se aproxima a Dios o qué es lo que le reclama. Primero, no tiene sentido reclamarle porque no tiene nada que ver con el amor que Él tiene por nosotros. Tiene que ver con el tiempo oportuno de darnos las cosas. Y aquí solo quiero hacer una breve acotación. Vean que en el versículo 4 Jesús habla de la gloria del Padre y de la gloria de Él. Cuando Jesús oyó esto, esta enfermedad no terminará en muerte, dijo, sino que es para la gloria de Dios. ¿Quién es Dios? El Padre, porque Él es Dios también. Y después dice, para que por ella el Hijo de Dios, ¿quién es ese? Jesús, sea glorificado. Entonces lo único que quería tomar esto es de excusa para recordarles que Dios es un Dios trino. Está la gloria del Padre, está la gloria del Hijo, está la gloria del Espíritu Santo. El Padre fue el creador, el Padre es el pródigo, el Hijo es el que consuma y hace la obra, y el Espíritu es el que la aplica y se mueve entre nosotros. Es importante saber que este es nuestro Dios, nos ayuda a orar.
Yo cuando vengo aquí y le pido ayuda al Espíritu Santo para que se mueva en nosotros y se mueva en este lugar, porque es el Espíritu Santo el que hace esa parte. Entonces es interesante que dice la gloria de Dios y la gloria del Hijo. Y otra cosa muy importante es que muchas veces pensamos que hubo gloria cuando se dio el milagro que queríamos. Si no pasó lo que nos imaginábamos, no hubo gloria. ¿Me explico o no? Señor, voy a orar por este enfermo. Y oré por el enfermo sin parar. Ahí estamos orando por ¿quién está orando por un chiquillo en Guinea-Bissau? Todos, ¿verdad? Muchos. Si él no se sana, todos pensaríamos, uy, no hubo gloria. Dios no hizo nada. Es un pésimo pensamiento. Teológicamente no tiene sentido. Dios se puede glorificar de otra manera. Hace poco murió Mario Castro, alguien muy querido de ustedes, un señor joven de la comunidad. Y todo el mundo seguro piensa, qué desgracia que Mario haya muerto. Sí, para Andrea, para sus hijos sobre todo. Pero y la gloria que hubo gracias a la muerte de Mario aquí el día que murió y se predicó el evangelio y todo el mundo y un montón de gente que no lo conocía vio la vida de él impecable. La gloria que Mario tiene en estos momentos, mucho más allá que la de cualquier de nosotros metidos dentro de este saco. Somos muy limitados de mente. La gloria no llega cuando se cumple lo que nos pensábamos, no. La gloria siempre llega. Él tiene y todo lo dispone para su gloria. Y eso es lo que está haciendo y por eso no atendió a las muchachas. Atiéndeme, atiéndeme, Dios, atiéndeme. No, quiero que se vea mi gloria. Todavía no te voy a atender. Voy a esperarme que se ponga más pelis. Del 7 al 10. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. De Judea era que lo habían agarrado a pedradas, entonces obviamente sus discípulos brincaron. Rabí, objetaron ellos, hace pocos los judíos intentaron apedrearte, y tal vez nos van a apedrear a nosotros, obviamente. Y todavía quieres volver allá. Y dice algo muy profundo, pero yo entendí lo que entendí. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. ¿Verdad? Es bastante filosófico. Pero ¿qué es lo que entiendo yo? Jesús les está diciendo, yo he sido enviado por mi Padre a hacer una obra de luz, a hacer una obra importante, una obra muy difícil, pero es una obra increíble. Entonces de todos modos la tengo que hacer. Porque si no, me tuviera que esconder, tuviera que andarme evitando a las personas que me quieren apedrear y vivir una vida escondida. Y yo no, los hijos de Dios no vivimos esa vida. Yo estoy llamado a vivir una vida de integridad. Si va a ponerse difícil, se va a poner difícil, pero yo voy a cumplir con la misión de mi Padre. Eso es estar en la luz. Estar en la luz y caminar en las 12 horas de luz es caminar sin miedo que lo agarren, caminar en la obra de Dios, sea fácil o sea difícil. Esa es la luz. Es un ejemplo cristalino de lo que es la integridad. Y entonces yo les pregunto a ustedes y me pregunto a mí, si Jesús está hablando de luz y de andar en la luz y de andar en la luz porque estoy haciendo la obra de Dios, aunque sea difícil, andamos nosotros en la luz. ¿O qué áreas de nuestras vidas están en tinieblas? ¿Con quién tendremos que tener una conversación para hablar? ¿Con quién tenemos que disculparnos? ¿Con quién tenemos que regresar? ¿Con el jefe, con la esposa, con nuestro hijo? Y ahora vamos a empezar ya la parte céntrica del 17 al 27. A su llegada ya a Betania, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Juan dice que Jesús se encontró, pero él ya sabía. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano.
Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Obvio que Marta iba a salir corriendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan quién era Marta? Que igual era María, cada una en sus cosas. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Quiero que se imaginen el momento, ¿verdad? Yo acabo de estar en un funeral, la gente todavía está choqueada, la gente todavía está aceptando las cosas. 4 días después, las cosas están muy avanzadas. Jesús llegó cuando ya todo estaba listo, el muerto estaba enterrado, la gente seguía visitándolas a ellas, pero ya había pasado muchísimo tiempo. Todo el mundo seguro comentaba acerca de Lázaro, que era lo máximo. Y en el versículo 21, Marta hace algo increíble que después lo vamos a ver que se repite, que dice, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Créanme que Marta no tiene idea de lo que está diciendo. Lo único que ella sabe es que Jesús es increíble y que tenía algo que ver con Dios muy fuerte. Entonces por eso es que ellas creían que la presencia de Jesús podía hacer una gran diferencia. Si hubieras estado aquí, todo hubiera sido diferente, ¿verdad? Como cuando le dicen a uno, no fuiste al baile, hubiera sido diferente si hubiera sido. Y uno se siente como, wow, yo no sabía que yo bailaba también y que todo lo demás, ¿verdad? Pero aquí ella le está diciendo, mi hermano no habría muerto. ¿Y a qué lo reduzco yo? A que ella creía que la presencia de Jesús hacía toda la diferencia, fuera donde fuera. Y me retó en el sentido de que creo yo que la presencia de Jesús hace la diferencia fuera donde fuera. Es así como estamos viviendo nuestras vidas, lo acabamos de ver en la campaña, ¿verdad? Estamos compartiendo nuestra fe. El fin de año pasado eran como las 8 de la noche, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero la noche del 31 de diciembre a las 8 de la noche es aburridísimo. Como que todo el mundo no se está reservando energías como para no dormirse, ¿verdad? Entonces todo el mundo no hace nada como a las 8. Y yo, tras peor, soy muy aburrido, ¿verdad? En esas fechas, entonces, pero veo a mí, yo llevo muchos años orando por mis sobrinos, por todos mis sobrinos, y veo a Antonio, mi sobrino de mi hermana que está ahí pintando pilots con Luciana. Y obviamente uno el 31 de diciembre anda pensando cosas tal vez más importantes, y entonces me pongo atención y siento que Dios me dice, esta es la oportunidad. Estaba pintando pilots con hojas, entonces yo agarré hojas con un pilot y le dije, Antonio, te quiero, y él le encantan las historias, entonces le dije, te voy a contar una historia, la mejor historia de todas. Entonces me dijo que por supuesto. Entonces le conté el evangelio de principio a fin, le hice líneas con pilots, le dije dónde estaba él, dónde estábamos nosotros sin Jesús, cómo se podía llegar a Jesús, todo se lo expliqué. Parece que entendió mucho, pero uno no sabe con un chiquillo de esa edad, espero que siga entendiendo. Pero yo sentía como un ardor, como una necesidad de hacerlo, ¿verdad? Pero me acuerdo del momento en que él estaba pintando pilots y yo estaba en lo mío, y era como, no sé si se están dando cuenta, digamos, ir a contarle el evangelio a un chiquillo de 6, 7 años es como las cosas más difíciles que uno puede hacer. Pero Dios me dijo, esto es lo más importante que puedes hacer. Y se me ha quedado en mi vida, digamos. Lo vemos nosotros así, que eso es lo más importante que podemos hacer, que las personas necesitan a Jesús. Si tú hubieras estado, Él no hubiera muerto. Si tú hubieras estado, mi vida hubiera sido diferente. Porque si lo creemos, lo deberíamos estar contando.
y lo deberíamos estar testificando. Igual que ella, Señor, si tú hubieras estado, todo hubiera sido diferente. Así hubiera sido con su matrimonio, con su vida entera y sin contar la vida eterna. Estamos seguros de que Él es el pan de vida. Es interesante porque María parece saber cosas, pero uno al final se da cuenta que no sabe mucho. Como que todas las personas que estuvieron con Jesús empezaron a darse cuenta de las cosas después de la resurrección, ¿verdad? Pero ella le dice, Jesús, yo sé que ahora en el 22, yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Y uno dice, hijo de puña, qué fe de muchacha. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y ella le dice, sí, yo sé que resucitará en el día final. Los judíos tenían el pensamiento y la creencia de que habría un día final donde vendría el Mesías y habría una resurrección de los muertos. Entonces, ¿verdad? Es como que ella le está diciendo, sí, en el día final. Pero Jesús le está diciendo, no, hoy. Entonces ella todavía no entiende bien. Y Jesús le dice en el versículo 25 y nos dice a nosotros, yo soy la resurrección y la vida. El que cree, el que confía, el que entrega su vida a mí, vivirá. Podríamos terminar la charla con solo ese cree, ¿verdad? Muchas personas creen en Jesús y no van a resucitar de los muertos a verlo a Él. Porque hay una creencia en Jesús salvadora, que es cuando confiamos nuestra vida a Él, cuando Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. No es un personaje de la historia en el que creo, sino que es mi Salvador. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Esta es la muerte de la muerte. Jesucristo es la muerte de la muerte. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Cuando leí esto me llamó más la atención la vida. Yo soy la vida, que yo soy la resurrección. Porque ¿verdad? Él es el que da vida, Él es el que da aliento, Él es el que nos regenera, como le dijo a Nicodemo Jesús. Él es el que nos vuelve a dar una oportunidad, Él es el que da la vida. No es tan importante hablar de resurrección como de vida. Jesús es el que imparte vida a los que mueren. Y Él es el que le quita el poder a la muerte. No importa morir, nos enseña Jesús. Si creemos en Él, volveremos a vivir. Tenemos seguridad de salvación. Y vean el versículo 27, que es donde uno se confunde, porque hay demasiada riqueza teológica, demasiada riqueza de Dios, de lo que dice Marta. Dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Esa palabra Cristo es literalmente la traducción de Mesías. Yo sé que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. O sea, lo que Jesús quería venir a predicar, ya María por lo menos lo había entendido. Usted es Dios, usted es el Hijo de Dios. Y después, dicho esto, en el 28, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Me encanta que le diga maestro. Nosotros deberíamos tener eso más en mente. Si entendemos que Jesús es nuestro maestro, entendemos que tenemos que verle aquí en las escrituras, tenemos que copiarle, tenemos que escucharle, tenemos que ser guiados por él. El capítulo antes era, yo soy el buen pastor, el que oye mi voz me sigue y yo lo llevo a pastos verdes, ¿verdad? Él es nuestro pastor, Él es nuestro maestro. Y el 29 dice, cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido de prisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, adivinen qué le dijo.
lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí. Eso es lo que causa Jesús en alguien. Si realmente conocemos a Jesús, eso es lo que causa Jesús en alguien. Soy indispensable en tu vida. Yo hago toda la diferencia. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y pasa la cosa más maravillosa del mundo. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos, pero algunos de ellos comentaban: este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. Vean cómo este pasaje nos habla de la deidad y de la humanidad de Jesús. Ustedes están familiarizados con un pasaje en el libro de Hebreos que dice que Él es nuestro sumo sacerdote y Él se puede identificar con nosotros en cualquier circunstancia, porque todas las circunstancias que nosotros pasamos, Él las pasó. Jesús está conmovido profundamente por lo que está pasando. Cuando nosotros nos está pasando algo, Él, así igual que está entendiendo esta situación, nos entiende a nosotros. Y sale el versículo más pequeño, pero el de los versículos más poderosos de toda la Biblia. Jesús lloró. ¿Y por qué Jesús llora? ¿Y porque Lázaro está muerto? No, Jesús sabe que lo va a ir a resucitar. Jesús llora por la situación. Jesús llora por el mundo. Jesús llora por el pecado. Jesús se da cuenta que estas personas están tristes y están llorando, y se da cuenta que la muerte trae cosas horribles a la humanidad, y llora, no por Lázaro, si en 2 toques lo resucita. Yo no entiendo cómo, o tal vez son por ignorancia, ¿verdad? ¿Cómo le echamos la culpa a Jesús, a Dios, de todo? Un alcohólico atropelló a mi primo, odio a Dios. Y el alcohólico no es la culpa de él. Dios no es el iniciador del pecado, dice el libro de Santiago, que jamás. Él es el que nos quita el pecado. Él envió a su Hijo único, Dios, para quitar el pecado, porque un pecado entró al mundo por medio de un hombre, y por medio de otro hombre sale el pecado. Entonces Dios nunca, de alguna razón que no les puedo explicar, si alguien quiere explicarla, que venga, Dios permite las consecuencias que hubo por el pecado original hasta el día de hoy, pero Él no las ejecuta, Él no es el que las hace. Por eso es que Jesús está llorando, porque siente la opresión en la que nosotros vivimos, y dice: ¿cómo esta gente vive en esta opresión? Y por eso se guindó de un madero, para que eventualmente viviéramos eternamente sin esa opresión. Y me encantan las matemáticas de la gente del 37, que dice: pero algunos de ellos comentaban: este le abrió los ojos al ciego, no podría haber impedido que Lázaro muriera. Claro, que están pensando bien, ¿verdad? Y así deberíamos pensar nosotros. Si el Señor hizo esto en el 2007, ¿no será que lo puede hacer hoy? Si el Señor me ayudó con esto, con Luciana, ¿no me podrá ayudar con esto otro hoy? Porque si le dio vida, si le dio vista a un ciego, puede levantar a este mae. Y la última porción la vamos a leer del 38 al 44. Todavía conmovido, todavía no se puede recuperar. Una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Este sepulcro es el mismo sepulcro que ustedes en algún momento han escuchado o visto o se han imaginado de Jesús. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Solo que la piedra de Jesús era de toneladas, para asegurarse de que nadie la moviera. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Acabamos de cantar una canción que dice: el cordero y el león. Y muchas veces nos imaginamos a Jesús como un cordero, pero nos lo tenemos que empezar a imaginar más como un león. Dice: quiten la piedra, que vengo con una misión, ordenó. Marta, la hermana del difunto, que Marta, ¿verdad?, era bien mandada, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Por supuesto.
Y Jesús le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Vean qué interesante eso. Eso es de las partes más importantes del texto. Algunos de ustedes, bueno, oramos y algunos no oramos, solo repetimos unas palabras y más bien deberíamos cambiar y orar y realmente estar presente por los alimentos. Y cuando estamos solos, lo hacemos solitos, ¿verdad? Porque cuando oramos solitos, el Padre nos escucha de igual manera. Entonces, si yo estoy orando por mis alimentos y hago así, fue una oración como cualquier otra, perfecta. Cuando oro en voz alta es porque quiero que los otros escuchen. Eso hace Jesús. Entonces quitaron la piedra, Jesús alzando la vista, o sea, todos los que lo estaban viendo, Jesús se asegura que lo vean hacer esto. Y habla con el Padre en voz alta. Y dice, yo ya sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por esta gente. O sea, te estoy hablando en estos momentos para que estos que me están viendo me vean y me escuchen. Para que crean que tú me enviaste. O sea, Jesús, todo lo que está haciendo, todo el progreso para resucitar a Lázaro es para que la gente crea que Él es el Hijo de Dios. Porque pudiera haber resucitado a Lázaro y todo el mundo dice, wow, pero Él se encarga de hablarle a su Padre primero para que todo el mundo diga, este resucitó a Lázaro porque es el Hijo de Dios. El enviado. El que dejó el trono para tomar su lugar aquí. Y después, en el 43, gritó, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen de que se vayan, les dijo Jesús. Antes de terminar con la parte de la resurrección, solo una cosa, que ya lo dije anteriormente. Vean cómo Jesús hace el milagro, pero pide ayuda de otros. Quítenle las vendas. Quítenle la venda de arriba, la de abajo, las todas. Y así es con nosotros. Jesús hace la obra, Jesús hace el milagro, Jesús abre el corazón de alguien, pero Jesús quiere que nosotros participemos en su obra. Jesús perfectamente bien hubiera dicho, Lázaro, sal fuera, quiten, que les voy a quitar las vendas. Pero no, Él nos incluye a nosotros en sus milagros. Y nosotros tenemos que estar disponibles, pues somos la sal de la tierra. Entonces Jesús le dice, Lázaro, sal fuera, y el muerto salió con todo y las vendas. El alfa y el omega, el león de Judá, el príncipe de paz, lo forzó a salir. Resurrección única. Y esta resurrección era la sombra de lo que vendría en semanas de la resurrección de Él mismo. Porque en semanas Él resucitaría. Y esa resurrección de Cristo sería las primicias de la resurrección de todos los que creen en Él. 1 Corintios 15, del 20 al 22. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicia, o sea, como ejemplo, como garantía de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, en Cristo todos volverán a vivir. En Cristo se vuelve a vivir. Sin Cristo no se vuelve a vivir. O sea, que si usted ha creído en Cristo, usted nunca va a morir, usted va a resucitar. Usted tiene una esperanza viva. Y si usted no ha puesto su fe en Cristo, yo lo animo a ponerla.
Porque no hay un nombre que haya sido dado debajo del cielo por quien ser salvo, solo por Cristo Jesús. El fin de semana pasado vimos Juan 10 del pastor y cómo el pastor nos puede dar vida abundante. ¿Cómo nos da esa vida abundante? El pastor nos llama, nos lleva a pastos verdes, nos lleva a la par del riachuelo, y lo que hace la vida abundante es la presencia del pastor. Estar resguardados por un pastor. Eso es una vida abundante, no ninguna otra. El pastor nos da vida abundante y Jesús nos da vida eterna. Pongámonos de pie.